La lujuria es una palabra que ha sido cercenada, reducida y domesticada con una insistencia que revela más sobre quienes la mutilaron que sobre la fuerza misma que pretendían describir. Hablar de lujuria en los términos comunes es como hablar del mar usando solo el nombre de su espuma. Es quedarse en la superficie, es aceptar la versión menor, la versión cómoda, la versión inofensiva. Durante siglos se ha repetido que la lujuria es un exceso, un arrebato del cuerpo, un desbordamiento moral que debe ser combatido o contenido. Pero esta interpretación empobrecida solo funciona cuando la población necesita ser moldeada, cuando la energía humana debe ser dirigida hacia rutas controlables. Por eso proliferó, por eso se instaló, por eso aún persiste en la mentalidad colectiva, disfrazada de prudencia, modestia o virtud. Sin embargo, lo que se oculta detrás de esa palabra no es un simple apetito, sino una condición profunda del ser. La lujuria es una disposición interna a la intensidad, una sensibilidad capaz de reconocer lo vibrante, lo vivo, lo no domesticado. Es la propensión a desear más que lo necesario para sobrevivir. Pero desear intensamente es peligroso en una sociedad que prefiere individuos funcionales antes que individuos auténticos. Por eso la lujuria fue tratada como un enemigo, pero no lo es. Es un reflejo de la vitalidad humana en su forma más directa, más inquietante y más difícil de controlar. Quienes estudiaron los impulsos humanos en su raíz sabían que la lujuria no pertenece exclusivamente al ámbito erótico, sino a la estructura misma del deseo, ese movimiento interno que empuja a la mente a expandirse más allá de la repetición. La lujuria, en un sentido amplio, es la fuerza que desafía la quietud. Es el impulso inquietante que nos recuerda que estamos hechos para experimentar, para sentir, para explorar, para recuperar territorios interiores perdidos bajo capas de hábitos y condicionamientos. Lo que se teme no es el acto en sí, sino el tipo de lucidez emocional que surge cuando una persona se atreve a sentir sin pedir permiso. El ocultamiento de la naturaleza profunda de la lujuria comenzó en el momento en que ciertos grupos comprendieron que controlar el deseo era más eficiente que controlar el territorio. Conquistando la psique se conquista todo lo demás. Así, instituciones religiosas, sistemas políticos, proyectos imperiales y moralistas de todas las épocas entendieron que la manera más eficaz de domesticar una población era convertir lo natural en un peligro. Y nada es más natural, más espontáneo y más poderoso que la energía del deseo. La estrategia fue simple: redefinir esa energía como amenaza, rodearla de advertencias, dotarla de consecuencias invisibles y convertir en transgresor a quien simplemente obedecía a su propia biología emocional. Para lograrlo, era necesario desconectar a las personas de su propio impulso. Por eso la lujuria se convirtió en una palabra cargada de sombras. Pero mientras más oscura era la palabra, más brillante era la energía que intentaba esconder. Esta paradoja ha acompañado a la humanidad durante milenios. Cuanto más se reprime una fuerza vital, más crece su potencia interna. Y aunque se intente reducir la lujuria a una condena moral, su raíz permanece intacta, recordándonos silenciosamente que la psique humana es mucho más compleja que los códigos que se le imponen. Las sociedades antiguas que no consideraban el deseo como un peligro ofrecieron interpretaciones más amplias de su significado. Para ellas, la lujuria era una vía de conocimiento, un espejo del fuego interno que permite al individuo comprender sus propios límites. En esas civilizaciones, el deseo no era enemigo de la espiritualidad, sino un puente hacia ella. La represión no era considerada un valor. La intensidad era vista como parte del crecimiento humano. El cuerpo no era un obstáculo para la mente, sino una puerta de acceso a dimensiones más profundas del individuo. Esta visión holística fue desmantelada con el paso de los siglos porque resultaba incompatible con proyectos de control colectivo. Un individuo que entiende sus impulsos no es fácilmente manipulable. Un individuo que teme sus impulsos, sí. La transición hacia una cultura de culpa no fue accidental. Fue una herramienta cuidadosamente construida. Convencer a una población de que algo natural es vergonzoso crea un estado permanente de vigilancia interna. Esa vigilancia desgasta, drena, debilita. Y esa debilidad emocional
Facilita que la autoridad externa se presente como guía, juez o salvadora. El mecanismo funcionó con una eficacia extraordinaria. Las personas comenzaron a desconfiar de su propio deseo, a verlo como una amenaza que debía ser evitada. Y esa distancia emocional abrió espacio para doctrinas que prometían pureza a cambio de obediencia. La lujuria, entendida en su sentido más profundo, nunca fue un exceso, sino un recordatorio de que el ser humano posee un territorio interno que ninguna norma puede delimitar completamente. Este territorio es la fuente de la creatividad, de la intuición, de la ambición, del impulso de explorar lo desconocido. Cuando se le permite fluir, esa energía no destruye, transforma, no somete, libera, no oscurece, ilumina. Pero cuando se le anula, se vuelve caótica, compulsiva, fragmentada. La represión no elimina la energía, solo la distorsiona. Y esas distorsiones son las que luego se usan como justificación para seguir reprimiéndola, creando un círculo vicioso perfecto para quienes buscan gobernar desde la fragilidad interna del individuo. El mundo moderno continúa esta tradición, aunque con métodos más sofisticados. Hoy la lujuria no se reprime exclusivamente desde instituciones religiosas, sino desde sistemas económicos que descubrieron que un deseo desorientado es extremadamente rentable. La sociedad de consumo necesita una lujuria fragmentada, dispersa, convertida en estímulos breves que nunca llegan a completarse. Esto mantiene a las personas en un estado constante de búsqueda que nunca encuentra satisfacción. La lujuria domesticada se convierte en adicción. La lujuria consciente se convierte en libertad. Y ninguna estructura masiva está interesada en generar seres libres. La paradoja contemporánea es que, a pesar de vivir rodeados de imágenes sexuales, la mayoría de las personas nunca explora el significado profundo de su propio deseo. Se les ofrece una versión superficial, acelerada, diseñada para entretener, pero no para revelar. Se convierte la lujuria en espectáculo, en mercancía, en distracción. Esa inflación del estímulo erosiona la capacidad de sentir con autenticidad. La lujuria, convertida en un bien comercial, pierde su dimensión simbólica, su potencia transformadora. Queda reducida a un ciclo sin fin de deseo inmediato y vacío. Y el individuo, creyendo que está viviendo libertad, en realidad vive una forma nueva de esclavitud emocional. Comprender la lujuria en su esencia no es entregarse al exceso, sino aprender a escuchar los matices del propio impulso. Es descubrir que el deseo es un lenguaje interior que revela necesidades profundas que no siempre tienen que ver con el erotismo. Muchas veces la lujuria apunta a la creatividad reprimida, a la pasión no vivida, a la curiosidad negada, a la vitalidad olvidada. Es un síntoma del potencial no expresado. Cuando el deseo se enfoca únicamente en lo carnal, es porque el resto de la psicología ha sido amputada por una cultura que teme y evita la intensidad en todas sus formas. La lujuria, en su verdadera dimensión, es un llamado a recuperar partes de uno mismo que han sido silenciadas. Quien logra entender su deseo sin miedo, accede a una forma de claridad que pocas personas alcanzan. Esta claridad no es una iluminación espiritual, sino un reconocimiento simple y contundente. El deseo no es enemigo, es maestro. Enseña dónde hay carencias, dónde hay fuego, dónde hay bloqueo, dónde hay mentira. Muestra lo que se esconde bajo las decisiones automáticas, los hábitos inútiles, las lealtades forzadas. La lujuria no reprimida revela verdades incómodas, y por eso se la mantiene bajo control. Porque una persona que reconoce lo que verdaderamente quiere, deja de ser manipulable. Una persona que sabe nombrar su deseo no puede ser dirigida por miedos ajenos. Es dueña de su movimiento interior. La verdadera razón por la que la lujuria ha sido tan atacada es esta. Cuando un individuo permite que su energía interna se exprese sin culpa, deja de necesitar autorizaciones externas. Y una persona que no pide permiso es peligrosa para cualquier estructura que dependa de la obediencia emocional. Por eso se han construido mitos, castigos, amenazas invisibles y narrativas moralistas. No para proteger al individuo, sino para evitar que descubra que la fuerza que le dijeron que debía temer es la misma fuerza que podría liberarlo.
Quienes desean que la lujuria permanezca incomprendida se benefician de la confusión. Una población desconectada de su energía vive dividida, temerosa, inhibida. Una población que se reconcilia con su deseo vive más despierta, más crítica, más difícil de engañar. Y esa lucidez colectiva sería un riesgo para cualquier sistema basado en la mentira, en la carencia o en el control psicológico. Por eso la sabiduría profunda de la lujuria no aparece en manuales, ni en escuelas, ni en discursos oficiales. Permitir que la gente comprenda la dimensión real de su deseo sería como entregar una llave que abre puertas demasiado grandes. La lujuria genuina nunca fue el exceso que se nos dijo que era. Es un estado del ser que permite descubrir el mundo con una intensidad que incomoda a quienes prefieren que todo permanezca igual. Es una forma de lucidez emocional que nos recuerda que, detrás de las capas de condicionamiento, aún existe un núcleo vibrante, indomesticado, profundamente humano. Una fuente de poder que no necesita permiso para existir. Y es precisamente ese núcleo el que tantos han intentado neutralizar durante siglos. No porque sea destructivo, sino porque es libre. Al final, lo que no quieren que sepas es que la lujuria no es un pecado, no es una desviación, no es un enemigo, es una brújula interna que apunta hacia tu vitalidad y te muestra sin metáforas cuánto de ti sigue vivo y cuánto ha sido dormido. Comprenderla es recuperar una parte esencial de la existencia humana. Y la libertad que surge de esa comprensión es, sin duda, la forma más profunda de sabiduría prohibida. La lujuria, entendida sin las distorsiones que la historia le impuso, revela uno de los secretos más perturbadores sobre la condición humana. No somos seres diseñados para la docilidad, sino para la intensidad. El deseo no es un intruso que debe ser expulsado, sino un mensajero que señala las rutas que la psique todavía no ha explorado. La verdadera amenaza nunca fue la energía del deseo, sino el hecho de que esta energía, cuando se reconoce, devuelve al individuo su soberanía interna. Allí reside el motivo por el que tantos sistemas han preferido deformarla antes que permitir que fluya. Una persona que comprende lo que siente, que asume su impulso con conciencia, que mira su propio fuego sin miedo, es una persona que no puede ser dirigida por narrativas ajenas. La sabiduría prohibida de la lujuria no consiste en satisfacer el impulso, sino en entenderlo, no en ceder al exceso, sino en recuperar la integridad. Y cuando esa comprensión despierta, se convierte en una forma de libertad silenciosa pero indestructible, capaz de transformar decisiones, relaciones, creencias y destinos. Si este contenido te hizo reflexionar, dale like, suscríbete, comparte este video con quienes buscan respuestas distintas y déjame un comentario contándome qué idea te resonó más o qué tema te gustaría explorar después. Gracias por estar aquí, por ver hasta el final y por atreverte a mirar dentro de ti aquello que muchos prefieren mantener oculto. Nos vemos en el próximo video.